Bueno, muy buenas, pero muy buenas noches, mi gente, mis queridos y fieles oyentes de la mejor emisora radial, Noticenda 105.9 FM Bogotá. Y su anfitrión, quien les habla, Miguel Ángel Aragón. Mi gente, hoy les traigo un tema espectacular, como lo es las técnicas de conversación, narración y entrevistas en profundidad, y con unos espectaculares invitados que les van a gustar mucho y además responderán todas sus preguntas. Mis queridos oyentes, además les cuento, ellos son unos expertos en este tema y todos son docentes de educación física de la Corporación Universitaria Senda. Entonces, a continuación, les presento a mi primer invitado, que es Brian Rosso. Hola, hola, hola. Buenas. Mi nombre es Brian Alejandro Rosso, estudiante de la Corporación Universitaria Senda, invitado el día de hoy aquí al programa de Miguel. Eh, bueno, les quiero compartir un poco cómo fue nuestra experiencia abordando y contextualizando el libro de técnicas cualitativas de investigación. Y más que todo nos centralizamos en el capítulo 6, que trata sobre técnicas de conversación, narración y las entrevistas en profundidad. Eh, Primeramente les voy a hablar sobre el capítulo 6.1.1 y sobre el capítulo 6.1.2. El capítulo 6.1.1 es un primer acercamiento sobre la manera en cómo uno debe conversar en la vida cotidiana como referente a la entrevista. No obstante, nos habla sobre el arte de la conversación como un modo natural del curso de la socialización. Eh, Esto constituye para unas bases para el mejor aprendizaje de las técnicas de cualquier forma de una entrevista profesional. El autor también nos plantea la conversación práctica o presenciada en situaciones naturales de la vida cotidiana. Eh, Supone un punto de referencia constante para que haya una mejor práctica, una preparatoria de la relación en las entrevistas con fines profesionales. Eh, hay un resalto que menciona un autor que es Phil Rosenschildt, que hace reflexión teniendo en cuenta como la experiencia investigadora en hospitales. Este señor tuvo una experiencia en los hospitales y nos habla cómo a través de las entrevistas cualitativas dan variedad, abarca muchas modalidades en cuanto al investigador de campo. Esto considero yo que es muy importante para la formación de la licenciatura en Educación Física y Recreación y Deportes, dado que estas técnicas se pueden emplear en un macro contexto escolar para abordar una problemática que nosotros podamos emplear de otras técnicas de investigación como lo es la observación. Em, Otra de las grandes aportes que encontré fue el de la obra de Goffman en 1961, en uno de sus escritos que resalta las características de encuentro y da unos ejemplos cotidianos de relación y interpretación del contexto del sujeto que se va a entrevistar. Eh, Hay algo que también resalta y es que es muy importante las reglas relacionales para el análisis de la interpretación cara a cara deriva el hecho que representan una síntesis en los estándares, ¿cierto? Esto es muy importante según el autor. Eh, También quiero resaltar el punto 6.1.2, que es el segundo acercamiento. Es como la segunda técnica de los tipos de entrevista. Y ya esta ya va más a profundidad profesional hacia la investigación social y sus variedades. Entonces, en este capítulo podemos encontrar que la conversación informal no es el único referente que ofrece la vida cotidiana, sino que también hay una meta consistente en aproximarse a las técnicas cualitativas de entrevista, aún así partiendo de una experiencia en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que
se puede clasificar una amplia gama de encuentros de entrevistas mucho más familiares que las entrevistas de encuestas, personal, telefónica, por correo, ¿cierto? Hay algo que resalta Millar y Harvey en 1992, que bajo una misma denominación dan un título de variedades para las clases de entrevista. Entonces son 5 categorías, las cuales son la entrevista asesoramiento, que es de asesoramiento. Eh, pues bueno, esta puede ser un jurídico, financiero, laboral, psiquiátrico, médico. Va la entrevista de selección, que normalmente está utilizada ampliamente para evaluar a los candidatos de un empleo o alguien que aspire para un puesto de trabajo. La tercera es investigación, entrevista, perdón, de investigación, eh, que esta la entiendo yo como técnica de obtención de información relevante para los objetivos de un estudio. Hay otras, la cuarta, perdón, que dice la importancia sobre, ya les comento, la entrevista médica. Esta trata o se enfoca en el ámbito más profesional de la salud, sobre la importancia de este instrumento, los médicos y el personal de enfermería. Hoy en día, pues, tienen más obtención de datos en el momento de las consultas. Hay otra, la última, que es entrevista focalizada. Entonces esta también se va dividiendo en unos subtemas, teniendo en cuenta el autor Robert Merton, que nos habla sobre los entrevistados, los investigadores, la entrevista, cómo se centra en las experiencias subjetivas de la gente expuestas a situaciones. Y con el propósito de constatar la hipótesis, averiguar respuestas o efectos no anticipados. Debemos tener en cuenta que la entrevista en profundidad y la entrevista focalizada se señala expresadamente, en concreto se alude a la posición ventajosa de obtener más detalles. ¿Esto qué quiere decir o cómo lo interpreto yo? Que tiene que el entrevistador, cuando ha analizado previamente la situación objeto de la entrevista, se ha fijado precisamente en diferencias al descartar especificidad del contexto que él aborde. Eh, no siendo más, considero que es muy importante estos puntos para la formación del docente y cómo puede utilizar estas técnicas de investigación en el área de educación física. Mi nombre es Alejandro Rosso y muchas gracias a Miguel por el programa y por la invitación el día de hoy. Gracias, Brian, por su aporte. Muy bien. Ahora los voy a dejar con Alejandro Gómez, quien nos dará también su gran aporte. Buenas noches, compañeros y docentes. Ahorita les hablaré lo que es el capítulo 6.1.3, que es el tercer acercamiento de los modelos teóricos de comunicación e interacción social en la definición de la entrevista. En este capítulo encontramos que la entrevista de investigación, esta es la más utilizada en cuanto a lo que es la experiencia en el laboratorio, en un sentido proporcional entre el visitador y el entrevistado. Este tiene unas condiciones aceptivas, que es como transmitir información, condiciones de aislamiento en cuanto a un respecto pues tema, teniendo en cuenta las normas que rigen pues el contexto y el tema que se está tratando, como pueden ser socioculturales. En el proceso de comunicación debe ser muy natural, como en la vida cotidiana. El entrevistador debe ser muy comunicativo, pues para captar la atención del entrevistado, para adquirir una buena información. Los autores que reflexionan sobre esta cuestión al trazar modelos autor y teóricos, corresponde a implicaciones metodológicas.
como lo es Roynal, Jordan y entre otros. Este escribe una intensa estrategia, técnicas y tácticas para realizar la entrevista de una forma investigativa social en general, psicológica, tiene unas barreras psicológicas y sociales en cuanto a lo que es la comunicación, la recompensa y la experiencia pues a la persona que o al sujeto que se está entrevistando. También es muy importante resaltar lo que es la combinación de tres elementos internos a la situación de una entrevista, con el entrevistador, el entrevistado y pues el tema a tratar. También otro que cabe recalcar mucho son los elementos externos, como son las situaciones que relacionan entre pues la vista con la sociedad o la comunidad. En ese capítulo encontramos lo que es una imagen, que es en cuanto a lo que es la información, el tema y la pregunta, un proceso de comunicación, flujo informativo entre el entrevistador y el entrevistado. También debemos tener en cuenta que son numerosas las implicaciones de este modelo de la práctica de investigación. Uno de los principales pues preguntas, temas que se vienen a tratar, facilita en gran medida el trabajo del entrevistador. También se puede modificar, relacionar trágicamente. Otro cambio que se puede hacer es la selección de los entrevistados más capaces y dispuestos a dar una información relevante en cuanto al tema, la selección de los entrevistadores que tengan la mejor relación con el entrevistado, la mejor comunicación, diálogo, la elección del tiempo y un lugar más apropiado para esta entrevista. Una regla que es muy práctica en este capítulo en cuanto a lo que es la entrevista es la comunicación, el sentido del ánimo, una investigación avalada, una determinada entidad por parte pues del entrevistador y el entrevistado, un máximo flujo de conversación, de información, características, la concepción de lo teórico, lo metodológico de esta entrevista, la realización o ejecución, aspectos que abordan en mayor detalle lo que se está preguntando o la información que se quiere obtener. Esta también es filtrada por una capacidad de voluntad pues del entrevistado, que se extiende pues a hablar sobre el tema o sobre la pregunta, dándonos una buena información. Entonces la concepción teórica y metodológica que vemos en este capítulo es mediante un modelo contextual. En obras más recientes y generales y se presenta como un modelo interaccional social de la entrevista. Listo, y eso es. Bueno, muchas gracias compañero Alejandro por compartirnos su apreciación como tal. Ahora los dejaré con mi segundo invitado, que es Cristian David Olis. Hola, Miguel, en serio, muchísimas gracias por la oportunidad de venir a aportar una pequeña opinión digamos que de todas las técnicas que encontramos. Una que me parece muy acertada es la entrevista a profundidad, ya que esta permite recolectar una información de manera distinta, digamos así. Porque como tal, esta entrevista tiene unas ventajas, pero también tiene unas limitaciones. Esta entrevista, primero que nada, tiene unas ventajas compartidas, se relaciona con otros instrumentos de información, pero pues también tiene otras muy exclusivas.
Esta técnica es una técnica cualitativa que recoge información y pues de del entrevistado, ¿sí? Y pues le permite como tal a uno hacer unas preguntas claves y como recibir las respuestas por medio de la entrevista. Digamos que es una entrevista que es directa y espontánea y orienta a la investigación para que se vaya por un camino más claro. Esta entrevista también lo que quiere, esta entrevista a profundidad también lo que quiere lograr con la persona a la que se está entrevistando es que la persona se sienta más cómoda, se sienta, podamos entrar en su intimidad y pues tener así una información más clara. Entonces es una manera, la entrevista es una manera muy, digamos que permite tener unas perspectivas de conocimiento y de como tal todo el contexto en el que se va a generar. Esta entrevista también tiene como unas falencias, Miguel, que pues para mí creo que son como las más importantes. Una es el factor tiempo, ya que debido a que esta entrevista se hace uno a uno, toca tener un tiempo, toca tener un tiempo bastante para poderla realizar. Y en la observación, digamos que solo nos estamos fijando en la persona que vamos a entrevistar, pero no nos fijamos en todo el contexto que hay a nuestro alrededor o los contextos naturales que se presentan en ese momento. Digamos que para finalizar, cuando se va a utilizar una entrevista a profundidad, creo que lo más importante es cuando el objetivo de la investigación está claro y definido. Eso es como tal la entrevista a profundidad. En serio, Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Bueno, por ahora los dejaré con una pequeña pausa para poder tomar un refresco. Entonces ya regresamos con esta espectacular entrevista. Entonces les voy a dejar con un temita y ya regresamos. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Patty cake with no hands. Got me in. Bueno, retomamos. Gracias por estar en sintonía. Continuamos entonces con nuestro siguiente invitado, Jeffrey Herrera. Gracias, Cristian, por su gran aporte. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a ustedes, compañeros. Gracias el día de hoy por invitarme pues a esta radio. Es un placer y un gusto pues el día de hoy compartir ciertos factores, ciertos puntos y temas de lo que se va a llamar los usos potenciales de las entrevistas en profundidad en la investigación social. Entonces, como lo había dicho anteriormente, para mí es un gusto y pues vamos a tocar varios temas que pues me gustaría indicarles y los cuales pienso que son los más acordes a este tema. Bueno, pues cabe recalcar que pues se hace una mención a una presentación somera en unos puntos fuertes y débiles de ciertas entrevistas en profundidad en comparación con otras técnicas que pueden ser las cualitativas, las cuantitativas, dependiendo de la visión panorámica que favorece la calidad expositiva de la persona que pues va a entrevistar. En este caso puede ser que ya esté en un libreto o sean preguntas de un momento a otro casuales para poder obtener el resultado que pues en este caso se quiere dar a conocer. Donde pues también se trata de recalcar una reflexión crítica donde hay que tener claro que a su vez el sentido de preguntar y registrar es lo más fundamental como sobre cuando se entrevista, o sea, tienen que ser claras y concisas las preguntas. En este caso se puede decir que sean cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, pues estas se dirían en 3 ítems o puntos, que son las técnicas alternativas, que son pues las formas de buscar para poder
En este caso busca la respuesta que se quiere por parte del entrevistador, perdón, que sean las cuestiones de investiga las maneras y las formas de pues que la persona que está entrevistando busque la manera de cómo llegar a ese resultado, a que la persona fluya pues en la conversación, que se pueden someter a un test tanto pues riguroso de crítica independiente. Entonces también pues hay una entrevista élite donde pues se puede recalcar que hay una potencia de hablar con quienes están en posición de liderazgo, utilización de los informantes, de las fuentes, de otras personas alternas o allegadas a la persona que se va a entrevistar, y la entrevista de alto nivel. Cabe también decir que pues las funciones de descubrimiento de objetivos y objetivos de medición son claves para pues la investigación o los usos potenciales sobre la entrevista a profundidad que se va a llevar en este caso con la investigación social. Podemos decir que pues las entrevistas no programadas acá también se ven, son las que más se centran y tienen mayor validez a su vez, donde también cabe recalcar que pueden ser de tipo cualitativas y cuantitativas, que se tienen por un punto de entrevista el cual el experto tiene la función de extender y de generar en este caso pues la entrevista de modo cualitativo. Los usos preparatorios y exploratorios que se pueden usar en este caso: diseño de cuestionarios, entrevistas, ya como lo había hecho anteriormente. El uso de contrastes, pues en las ilustraciones, la profundización y pues entrar en sí al tema, información. Y por último, pues cabe recalcar que generalmente son usos de preparaciones, exploraciones, donde las... Bueno, muchísimas gracias Jeffrey por su grandísimo aporte. Ahora los dejo con el siguiente invitado, David Parga. Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Juan David y voy a contextualizarlos más un poco sobre las técnicas de narración de, de un método pues más a profundidad de las entrevistas. Entonces, para dar continuación al subtítulo 6.3, eh, les hablo un poco sobre los aspectos de diseño. En esta ocasión, pues los aspectos de diseño tienen como tres subdivisiones, ¿sí? En primera instancia, eh, en primera instancia es la preparación de lo que es el diseño. En segunda instancia es la realización de lo que es el campo. Y en tercera instancia, pues es lo que es el tratamiento, que ya sería como la parte del análisis. Entonces, estas tres cualidades eh, se hacen en las entrevistas, pues, para poder profundizar un poco más y son de carácter, pues, de ilustración española, ¿sí? Entonces, el uso combinado de estas entrevistas con otras técnicas y aspectos, pues, cualitativos y cuantitativos, eh, sobre resalta un autor que es Dexter, que la veía como una condición de uso, ¿sí? De acuerdo a las decisiones de un nivel diferente, pues a la hora de realizar una entrevista o preparar una entrevista, pues como lo mencionaba ahí mi compañero en la lectura 6.1.3, pues acerca de las implicaciones del modelo teórico y de comunicación en la entrevista, hablamos de un autor que se llama Corden. Y pues también en este apartado también habla de las implicaciones metodológicas y la preparación del diseño de la entrevista, ¿sí? En ejecución y la realización de la misma. Entonces, pues por esta razón, o por estas razones de claridad expositiva,
Esta sesión pues se ha organizado en 3 subsesiones, ¿sí? Eh, pero pues esto no quiere decir que se separe pues tanto de la práctica de investigación, ¿no? Ejemplo, pues eh, en la preparación del de investigación de la entrevista, hace que sea pues el elemento principal de la profundidad del guión, ¿sí? Y esto es cuando pues se precisa una mejor una mejor y un estable trabajo de investigación. En algunos entrevistados pues se suelen tomar decisiones muestrales en las fases de preparación o de diseño. Pues esto en base a lo largo del trabajo de campo y orientándolos pues por el análisis, ¿sí? Entonces esto pues es lo que nos habla un poco como la introducción de los aspectos. Ya voy a dar continuación a lo que es la lectura del subtítulo 6.3.1, que sería el aspecto A, como tal la explicación. Muchísimas gracias David Parga por ese gran aporte. Ahora los dejaré con mi siguiente invitado, Miguel Aragón. Bueno, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aragón. Yo les hablaré de la realización de la entrevista en profundidad y como tal las tácticas de entrevista. Sí, bueno, entonces a lo largo del capítulo mis compañeros le han venido explicando a manera general de todas estas tácticas. Entonces, em, el entrevistador entre las entrevistas en profundidad cabe la atención de la conversación, es decir, las distancias entre la entrevista de encuesta. Es por eso que se ha habido una constante a las tácticas de la entrevista. Entre ellas, nos viene a referenciar dos clases de tácticas que nos propone Miguel Valles. Una A, que son las tácticas que pueden avanzarse en el guión de la entrevista. Entonces, este consiste en trazar un constante como tal de los modos de abordar un tema central, una elaboración previa a la entrevista, tener como referente la lista de preguntas que sea de amplio aspecto, ¿sí? Que se presten para conversar, que tengan argumentos, cuestiones y que nos sirvan como tal para pasar de un asunto a otro, ¿sí? Y motivar al entrevistado. ¿Cómo ve tácticas del entrevistado en la situación de la entrevista? Entonces, esto nos forma como parte del oficio, ¿sí? Como esa pericia que tiene que tener el entrevistador, ¿sí? Cómo entrarle al entrevistado, ¿sí? Que el entrevistado tenga comportamientos verbales y no verbales, donde pues él mediante un gesto, mediante una señal, nos haga como entender de que en realidad tenemos que cambiar de tema, ¿sí? Pero entonces para esto, Miguel Valle nos pone 7 tácticas que son como tal las que tenemos que tener principalmente en cuenta. Una es la táctica del silencio, que es no exceder como ese tiempo, ¿sí? Dejar al entrevistado como un tiempo ahí callado, no. Tenemos que estar ahí, apoyándolo, dándole orientaciones entre la entrevista. Como segundo, las tácticas neutrales, ¿sí? Esta nos incluye como la elaboración de ruidos, gestos, que nos haga como entender de que en realidad tenemos que cambiar de tema, ¿sí? Y que la persona continúe hablando, que no se vaya a quedar callada como tal. Como tercer punto, tácticas reafirmar y repetir. Consiste en obtener información adicional mediante la repetición de expresiones manifestadas por el entrevistado, ¿sí? Como cuarto punto, tácticas de recapitulación. Entonces esta consiste en invitar al entrevistado a que nos relate una nueva trayectoria, ¿sí? Como algo de su vida, algo que esté cronológicamente ya estipulado por él,
y tratar de que no tengamos interrupciones. Como quinto punto, las tácticas de aclaración. Esta consiste en solicitarle al entrevistado una secuencia de sucesos más detallados, ¿sí? Podría ser como te diste cuenta de, por qué, o pensaste, generalmente, ¿sí? Pedirle algo más detallado y concreto como tal al entrevistado. Como sexto, la táctica de cambiar de tema, ¿sí? Muchas veces le estamos preguntando algo al entrevistado que en realidad no le llame mucho la atención o que tal vez él no sepa, ¿sí? Entonces, esta es una buena táctica para cambiar de tema. Entonces, él podría aprovechar esa oportunidad para hablarnos de otro tema, ¿sí? Que él sí tenga conocimiento y que nos quiera compartir. Y como 7, la posentrevista. Esta se trata como tal de una prolongación, ¿sí? Que tiene el entrevistador con el entrevistado, para que sea como tal aprovechoso ese tiempo, ¿sí? Que sea amigable, que como tal ese entrevistado, si llega a saber en algún momento que uno va a entrevistar a otra persona, le dé buenas referencias de uno, como, oye, mire, sí, chévere, muy chévere la entrevista, estuvo muy agradable, muy amigable, estuve de acuerdo y me gustó, ¿sí? Pero si esa persona va y habla mal, que no, que se sintió disgustado, que no se sintió amigable, que no estuvo de acuerdo en muchas cosas, pues va a dejar como una mala, por decirlo así, mal pensamiento de la persona que hizo la entrevista, por decirlo así. Entonces sería eso. Muchas gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por ese aporte. Eh, a continuación los voy a dejar con mi antepenúltimo invitado de esta noche, Juan Arrieta. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy complacido de estar acá contigo y con tu audiencia, con todos los que te escuchan. Y por tener tan enriquecida charla acerca de las técnicas cualitativas de investigación social. Bueno, entonces con respecto a tu pregunta, en esa parte, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante para que una entrevista se desarrolle de la forma más amena posible y puedas obtener la mayor información posible o recaudarla. Entonces, digamos que para que desarrolles esta entrevista debes apoyarla sobre un pilar, sobre un trípode. Entonces, en una de estas bases del trípode encontramos la información del tema, incluyendo las preguntas de esta. Por otro aspecto, encontramos al entrevistador, que va a ser el que va a realizar las preguntas y el que va a abordar a la población dependiendo del tema. Y al entrevistado o los entrevistados. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues esto nos lo cita Gordon 1975 en, en la figura ilustrada en el libro Técnicas de Investigación Cualitativas, el 6.2, modelo contextual de la entrevista de investigación. Entonces, pero como les decía anteriormente, hay que tener también aspectos muy importantes, como lo son la combinación de los tres elementos que ya les mencioné que debía incluir el trípode. Entonces, y otro aspecto serían los elementos externos, aquellos que están por fuera de la entrevista, aquellos que no podemos controlar, aquellos que están inmersos, ya sea en la comunidad, en la sociedad o en la cultura. Y esos factores extrasituacionales se relacionan entre la vista. ¿De qué forma? Entonces, podemos ponerlo en la relación actual. No es lo mismo plantear una entrevista o unas preguntas para la entrevista, ya sean de tipo abiertas o cerradas, o que se vayan dando en la entrevista en un tiempo
en un tiempo antes de la pandemia a las entrevistas que se van a abordar ya sea de cualquier tema en la sociedad, en la realidad o la sociedad actual en estos tiempos de pandemia y mucho más con la situación que está afrontando el país. También debemos tener muy en cuenta, muy presentes los aspectos que les mencioné antes. Entonces, la selección de los entrevistados, hay que seleccionar a los más capaces y dispuestos a dar la información más relevante. De toda la muestra o de todos aquellos individuos o personas que tengamos en el listado que vayamos a entrevistar, hacemos una depuración y miramos a ver cuáles son los que están más dispuestos a dar más información acerca del tema que estamos investigando. Otro aspecto es la selección de los entrevistadores. Estos tienen que ser los que tengan la mejor relación con el entrevistado, porque si tenemos una buena relación va a haber una buena dinámica con respecto a la información que estos nos pueden dar acerca del tema que estamos abordando. También encontramos la elección del tiempo y el lugar más apropiado para la entrevista. Eso hay que tener presente, pues algunas entrevistas o algunos sectores o algunas poblaciones. Si estaríamos de pronto haciendo una entrevista acerca del trabajo o de cómo son las situaciones laborales de cierta población, entonces no podemos hacer esas entrevistas directamente en la empresa o en horarios laborales porque no vamos a tener personal, a menos de que encontremos empresas dispuestas a prever que sus empleados nos proporcionen ese tiempo, pero de lo contrario no lo vamos a lograr hacer. Entonces, eso con respecto al tiempo. Y el lugar tiene que ser apropiado para que el entrevistado se sienta cómodo, o ya miraremos qué es lo más conveniente para nuestra entrevista. Entonces, eso con base a ese apartado. Un segundo ejemplo de la elaboración de guión de entrevistas en profundidad es el que nos propone Sea y Valles 1992. Se trata de una investigación sociológica en la que se abordan el estudio de los ancianos solos en el municipio de Madrid. Además del perfil sociodemográfico básico de esa población, se analizó su localización socioespacial en la ciudad, las características de sus viviendas y la experiencia de la soledad en la vejez. Para ello se utilizó la triangulación o combinación de procedimientos cualitativos y cuantitativos. Por un lado, la tabulación de estadística inédita para la población y de la información recogida en el padrón municipal. Para los aspectos cuantitativos se tuvieron en cuenta los censos poblacionales de esa población. Por otro lado, en el campo cualitativo se basaron entre las vistas en profundidad y una treintena de personas mayores viviendo sola, de allí 6 y presentación integrada de todas estas fuentes de información. Se hablará de la sucesión. Para ello entonces nos enfocaremos en la elaboración del guión de las entrevistas que se elaboró para preparar y hacer las entrevistas cualitativas. Para ello hay que tener presente o recordar a Weiss, que nos planteaba que teníamos que tener identificada y presente en todo momento nuestra problemática y la elaboración o redacción de nuestro informe final. Haciendo una comparación con nuestro primer modelo o nuestro primer ejemplo presentado de guión, se evidencia un aspecto principal. Debe tener presente a Weiss con la presencia de la problemática y la finalidad de la transcripción o redacción del informe final. Y otro aspecto importante es que en el segundo guión se utiliza un híbrido entre
preguntas o aspectos cualitativos y cuantitativos, siendo el primero solo cualitativo, recabando información con preguntas ya estipuladas y otras que se elaboraban mediante la entrevista. Pasando a nuestro segundo aspecto, siendo esta la selección de entrevistados, hay que tener presente a quiénes, a cuántos y a cuántas voces vamos a entrevistar. Para dar respuesta a estos enigmas, a estas interrogantes que nos lleven a la selección de nuestros entrevistados, debemos realizar una aproximación al universo de los entrevistados. Esto lo podemos hacer mediante las estadísticas censales, ya sean gubernamentales o privadas, y encuestas, estudios cualitativos y cuantitativos previos, con otras fuentes incluidas la experiencia e imaginación del investigador. Según Ruiz Olabuenaga y Inspizua 1987, no solamente se deben de tener en cuenta los aspectos, como decía, las técnicas cualitativas y las documentales, la observación y la conservación, pero también hay que tener presente, según él, el juego o el rol que desempeña la casualidad en la selección de los entrevistados. Abro comillas, citando a Ruiz Olabuenaga y a Inspizua 1989, la decisión de muchas veces es el fruto de la casualidad, que hace topar al sociólogo con un sujeto interesante, motivado y capaz de colaborar en un proyecto de esta índole. Son no pocas las historias de vida elaboradas a partir de una de estas eventualidades fortuitas. La mayoría de las veces, sin embargo, la decisión es fruto de una decisión previa que pone en marcha un proceso de búsqueda en función de un criterio expreso. Este criterio lleva al investigador a elegir un individuo que destaca bien por su marginalidad, bien por su excelencia, bien por su representatividad como elemento modal de su grupo. En otras palabras, como decía, a veces la casualidad puede estar del lado de parte del entrevistador y puede toparse con un sujeto el cual le sea de mucha ayuda y le arroje toda la información de la mejor forma posible, como puede que no. Por tal motivo se debe trabajar previamente a buscar sujetos o personas con características afines a que nos dé un mayor resultado en nuestras entrevistas. También aquí encontramos, Gordon nos da unas claves o unas pautas para una más fácil selección de nuestros entrevistados. Él nos propone que nos podemos apoyar en la clasificación de estos en 3 tipos generales: claves, especiales y representativos. Gordon 1975. Los primeros los considera ese autor los informantes, más que entrevistados, dado que el papel que desempeñan en la investigación de campo se trata más de personas que aportan información directamente o relacionada con los temas que se van a tratar. Él recalca que los informantes claves son particularmente necesarios en comunidades cerradas o hostiles. Su necesidad resulta asimismo patente en el estudio de organizaciones y en la general cuando se quiere entrevistar a personas de alto estatus. Recuérdese las sugerencias de Moser. Gordon también nos plantea la categoría de entrevistado especial. ¿Por qué especial? Pues este ocupa un lugar privilegiado donde puede observar toda la realidad de su contexto, ya sea desde alguna institución, alguna entidad que le permita moverse y... Bueno, muchísimas gracias Juana Rieta por su aporte. Le daremos paso a nuestra última invitada de esta noche, la señorita Ángela. Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy feliz de estar hoy en tu programa. Espero que los oyentes también estén contentos sobre este tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, como te venía contando,
el tratamiento de las entrevistas en profundidad, análisis y presentación de la información, pues se hace una panorámica de procedimientos de análisis de diferentes materiales. Estos materiales pueden ser cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros podemos presentar la información a través de un documental, a través de una observación o a través de un conservatorio. Entonces allí se implementan lo que son las ideas principales con el fin de que estas entrevistas, por ejemplo, se forman y se transmitan de una forma mucho más clara. Cabe destacar que pues en este momento hay dos formas en las que se puede hacer este análisis de tratamiento de datos. Pues entre más organizado se presente esta información, pues de esta forma va a quedar mejor planteada y el lector va a poder entenderla de forma más analítica. Entonces se puede hacer una exposición e interpretación de los relatos que se están planteando y se hace un análisis comparativo de los casos que se presentan en dicho documento. Por otra parte, en el análisis centrado se pueden tratar temas como los asuntos generales o los temas específicos. Y en otro ejemplo se pueden tratar el análisis centrado de los casos, ya pueden ser individuales o colectivos. Esto se puede realizar y para que sea de más fácil comprensión a través de tablas. Entonces, de acuerdo a las tablas que se establezcan, se maneja la información. Pueden ser que se pongan los temas más importantes y en segundo lugar los temas más relevantes. De allí parte que esta presentación pues es como la carta y como el cierre que se le hace al documento. Por lo tanto es importante ser claro, conciso y concreto en la información que se plantea. No se puede dar una descripción vaga porque ya son análisis y datos que ya se han obtenido, que ya han tenido un recorrido y un transcurso y que ya se ha debido extraer la información de forma clara y concreta. Por ello es importante en el momento en que se hace una entrevista, al hacer la traducción, ser muy específico y manejar esos códigos concretamente. No se puede omitir ningún tema, palabra o texto. Y de esta forma, Miguel, haríamos el cierre sobre las técnicas de conversación, narración de las entrevistas en profundidad. Que pases una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros fieles oyentes y a todos nuestros invitados de esta gran noche. No olviden escuchar Noticenda 105.9 Bogotá.